Se ríe de sus sanciones. El gobierno de Nicolás Maduro no solo ha desafiado las sanciones impuestas por Washington, sino que ha convertido el castigo en motivo de orgullo. Condecorando a sus funcionarios con la máxima distinción del país, el presidente venezolano ha dejado claro que las presiones extranjeras no quebrarán su imagen. Mientras el mundo observa, las sanciones sobre el sector petrolero venezolano siguen brillando por su ausencia. A pesar de los discursos altisonantes desde la Casa Blanca, los intereses energéticos parecen ser la verdadera moneda de cambio en esta contienda. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Washington lanzó un nuevo golpe contra el gobierno de Venezuela. 16 funcionarios clave fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, en una movida que apunta directamente al corazón del poder en Caracas. Estos individuos impidieron un proceso electoral limpio y competitivo, denunciaron los medios. La maquinaria sancionadora de Estados Unidos, a través de la temida OFAC, ha puesto su foco en altos funcionarios venezolanos de instituciones clave como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ante la represión del pueblo venezolano, declaró Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, quien subrayó que el gobierno de Maduro ha socavado los derechos de sus ciudadanos al sabotear las elecciones. El gobierno estadounidense está decidido a no dar tregua. El Departamento de Estado, siguiendo las órdenes del Tesoro, apuntará sin piedad a las figuras más importantes del aparato estatal venezolano, acusándolos de fraude y represión postelectoral. Seguiremos utilizando todas nuestras herramientas para frenar a Maduro, lanzó Adeyemo. Otro dardo fue lanzado desde Washington. El Departamento del Tesoro no solo condenó a los funcionarios, sino que arremetió contra la orden de captura de Edmundo González, candidato opositor que fue detenido por la Fiscalía venezolana tras los comicios del 28 de julio, sin que jamás se demostrara el supuesto fraude. En la lista negra de sancionadores resaltan nombres de peso como Carislia Rodríguez, presidenta del Poder Judicial, Rosalba Gil del CNE y Domingo Hernández, el comandante del ejército, además de otros altos mandos venezolanos, todos apuntados por el gobierno estadounidense. Además de las sanciones financieras, Estados Unidos apretó aún más las tuercas con nuevas restricciones de visas contra funcionarios alineados con Maduro, entre ellos diputados del Parlamento, acusados de manipular el proceso electoral que terminó el 28 de julio. La respuesta de Caracas no tardó en llegar. Nicolás Maduro, desafiante, condenó las sanciones como un acto más de la prepotencia imperial de Estados Unidos. El imperio cree que estas sanciones ridículas asustan a nuestros funcionarios, declaró, mientras anunciaba una contraofensiva desde el gobierno venezolano. En un gesto desafiante, Maduro celebró las sanciones impuestas a sus funcionarios, considerándolas un símbolo de resistencia. Los 16 oficiales no solo fueron respaldados, sino que recibieron la más alta distinción del país, la Orden de los Libertadores. Sin titubear, Maduro lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos, afirmando que estas sanciones no lograrían debilitar el espíritu de sus oficiales y soldados. Estas sanciones no son más que medallas en el alma de nuestros patriotas que nunca cederán ante el chantaje, sentenció con firmeza. La Asamblea Nacional no se quedó atrás y rechazó de manera contundente las medidas del Tesoro estadounidense. Condenamos enérgicamente esta nueva agresión de Washington contra nuestros funcionarios, que solo busca desestabilizar nuestras instituciones, proclamaron desde el Parlamento. Pedro Infante, uno de los diputados sancionados, subrayó que estas medidas solo demuestran que están en el lado correcto de la historia. Si los gringos son sancionados es porque estamos del lado del pueblo y eso es algo que nunca podrán cambiar, declaró con orgullo. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, no tardó en sumarse a las voces de rechazo, calificando las sanciones como un acto de intervencionismo descarado. En una entrevista con el medio chino Xinhua, Padrino advirtió que la Fuerza Armada venezolana jamás se dejaría intimidar por los caprichos del imperio. A pesar de la avalancha de sanciones, tanto el gobierno como el ejército venezolano parecen casi inmutables, hasta el punto de convertir las amenazas en motivo de celebración. En este contexto,
las acciones de Washington empiezan a parecer más un gesto vacío que una medida efectiva. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre dejó claro que Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras Maduro perpetúa el fraude electoral. Pero después de estas sanciones individuales, ¿qué camino le queda a Washington? El terreno empieza a tornarse cada vez más complicado. Según reportes, la administración Biden, en colaboración con Europa y las derechas latinoamericanas, están buscando guiar a Venezuela hacia un futuro que ellos llaman sostenible y democrático, lo que en realidad parece ser un intento de imponer un control geopolítico disfrazado de apoyo internacional. Cada vez que se habla de un camino sostenible y democrático, la atención inevitablemente recae en las vastas reservas de petróleo que Venezuela posee, las más grandes del planeta. Detrás de cada sanción y discurso se percibe el interés de Washington por este codiciado recurso. El titular del medio estadounidense Diario Las Américas no dejó espacio a dudas. Biden evita tocar el petróleo en nuevas sanciones a Venezuela a semanas de los comicios de Estados Unidos. Según el artículo, la administración Biden-Harris ha sido cautelosa en no afectar las licencias petroleras otorgadas al régimen de Maduro. El silencio sobre el petróleo no pasó desapercibido. ¿Por qué no se menciona el sector petrolero?, cuestionó el medio. Las razones parecen estar ligadas a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el temor de que la reimposición de sanciones desestabilice los precios del combustible y agrave la crisis migratoria. Según Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, aunque las licencias son clave para Maduro, si se las quitan, el presidente venezolano no dudará en aferrarse al poder. El juego se mide en barriles de petróleo, afirmó. Para Monaldi, la salida de las empresas estadounidenses como Chevron solo abriría las puertas para que potencias como China o Rusia aprovechen el vacío y se apropien del lucrativo negocio del crudo venezolano. Recordó además que Putin invitó a Maduro a la cumbre de los BRICS, fijada para octubre en Rusia. Un funcionario anónimo del Departamento de Estado señaló que están atentos a lo que ocurre en Venezuela y que seguirán ajustando su política conforme a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de este lenguaje diplomático vacío, queda claro que el petróleo sigue siendo el factor dominante. Washington parece atrapado entre las sanciones y su dependencia del petróleo venezolano. A pesar de las fuertes palabras y las amenazas, la realidad es que el oro negro es más valioso que cualquier retórica. Mientras tanto, la oposición venezolana espera, con poca paciencia, alguna acción real en defensa de la democracia. El gobierno de Maduro tiene la sartén por el mango. Gracias al petróleo, puede manejar la situación con una tranquilidad que contrasta con el nerviosismo de Washington. Gringos, sus sanciones pueden meterse, es la respuesta desafiante que parece resonar desde Caracas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.